Entonces, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Perdón. Sí, sí se le escucha. Ok. Entonces, la idea general es que les voy a dar un resumen de lo que se va a hacer hasta este domingo. Pues generalmente yo hago los trabajos o la entrega cada semana, de lunes a viernes, pero siempre les dejo el sábado y el domingo como para que se pongan al día. Entonces, pues empezando por el lado correcto de las cosas, mi nombre es Andrés Mosquera, soy ingeniero de diseño de automatización electrónica, también soy diseñador de redes de datos. En mi tiempo libre hace unos años diseñaba maquinaria para empresas y también soy un técnico en electricidad, pero lo utilizas más bien como para aplicar cosas tecnológicas, pero sin embargo también sé harto de electricidad si no tienen inconveniente, como diseñador de redes eléctricas. Entonces, pues esa es mi presentación por ahora. Entonces, la idea del curso que nosotros tenemos de electricidad eh, básica, entonces es generalmente vamos a empezar por eh, esto lo que están viendo ustedes aquí en pantalla es cómo voy a evaluar las actividades 1, 2, 3 y 4. Entonces lo que va primero a evaluar es el foro temático en cada una de las actividades. Entonces en el material 1, ¿dónde está taller, el foro y la evaluación? En la actividad lo mismo, las evidencias de desempeño, las evidencias de producto. Taller 3, lo que son el taller de magnetismo y evaluaciones. Y el 4, que son el foro temático, la evaluación y el taller de análisis de circuito. Entonces, de esas tres notas que ustedes ven acá en cada una de las actividades, van a encontrar sí, que estos son el 33% y esto nos da el 100% de la nota total. Entonces, obviamente, tiene más peso lo que es la evaluación y fundamentos eléctricos, pero lo que es el foro, todos son calificables, no se les olvide eso. Entonces, en la primera actividad vamos a ver lo que son fundamentos eléctricos. En la segunda unidad vamos a ver lo que es circuitos eléctricos, la clasificación, elementos básicos del circuito eléctrico, circuito abierto, circuito cerrado, circuitos en serie, circuitos y puesta a tierra, ¿cierto? Y en la actividad 3 vamos a ver lo que es el magnetismo, generación de magnetismo, principios de electromagnetismo y unos casos de inducción. Yo los voy a tomar aquí a nivel general, pero en esta primera unidad, pero más adelante vamos a profundizarlos. Y el material de la actividad 4, que son análisis básico de circuitos de la ley de Ohm, la ley de Watt y el cálculo aritmético de resistencias serie y paralelo. Esto es en general lo que vamos a ver en el curso básico que tenemos, y este que nosotros les voy a mostrar son los cronogramas. Se los presento de una vez. La primera actividad son las actividades iniciales, que son la actividad de actualización de datos. Los invito a que entren a Sofía y actualicen sus datos. Lo mismo, una especie de evaluación pequeña que es el sondeo de conocimientos previos. Y obviamente la presentación del foro social de cada uno de ustedes. Eso no creo que se demore mucho, media hora. Luego empezamos con la actividad de aprendizaje número 1, que va desde el 17 hasta el 21. Luego lo que es la parte de evaluación, ¿cierto? Entonces esta primera semana va del 17 al 21. Luego la actividad 2 va del 24 al 28. La actividad 3 va desde el 3 al 7 y la actividad 4 va del 10 al 14. ¿Mm? Entonces es como para pues, hacerles un recorderis y que no se dejen colgar. La actividad 1
no está complicada de hacer. Voy a tratar de mostrarles lo que toca hacer, un resumen, como para que ustedes se acuerden y tomen nota, y cuando ya lean el texto les quede mucho más fácil desarrollar las actividades propuestas en este curso complementario. Entonces, ¿qué tenemos acá? La idea general es que nosotros tenemos aquí en las actividades iniciales, pues como les dije yo, la actualización de los datos personales, el sondeo de conocimientos previos, el foro social, la guía de aprendizaje, el material de formación en la actividad 1, el foro temático, lo que es la parte de electricidad, y las evaluaciones pertinentes, una que es parte de taller, y la evaluación de fundamentos básicos de electricidad. Entonces, como ven aquí, la evaluación ya está abierta desde el día de ayer hasta el martes 18. Aquí generalmente yo lo dejo por ahí hasta la 1 de la mañana, así que por favor no lo tomen literal, es mejor que lo hagan hasta el día domingo para que no tengan inconvenientes. Entonces, ya retomando el tema, entonces yo estoy haciendo un resumen de todo el material que están viendo ahí, entonces de pronto me va a saltar un poquito aquí otro tema como para que nos rinda. Entonces, en electrónica, o en electricidad también, nosotros toda la parte de electricidad se basa en toda la parte de que, por ejemplo, de cómo a partir del átomo nosotros podemos generar electricidad. Entonces aquí viene una explicación muy corta en donde nos dice que en electrónica una órbita que en electrónica una órbita es el nivel de energía, y los electrones que están situados en órbitas cercanas al núcleo tienen poco nivel de energía. Por el contrario, cuando el electrón está en una órbita lejana, el núcleo del átomo de este electrón posee un nivel de energía. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos tratando de demostrar es que dependiendo de la afectación que tenga el átomo con respecto a factores externos, que puede ser presión, reacciones químicas, calor, fricción y luces, nosotros podemos generar electricidad. Lo muestro así como para que ustedes lo vean de una forma mucho más sencilla. Aquí vamos nosotros lo que es la parte del átomo, ¿cierto? Entonces, donde forma parte de un elemento químico y mantiene su identidad y sus propiedades. Ustedes ya han visto la tabla periódica en la cual ustedes ven las características de cada uno de los materiales y cuántos átomos circulan a nivel del nivel externo de cada uno de los materiales, y eso pues afecta ya como le da las características cuando los materiales como que sean fáciles para generar electricidad en este caso, ¿no? Entonces hay unas formas para generar electricidad que es a partir de la fricción, en donde nosotros generamos energía estática, pues a través del roce entre la peinilla y el cabello, que nosotros pasamos electrones a la peinilla, la sobrecargamos, y por eso atraemos la parte negativa de los objetos que pongamos sobre cualquier superficie. Igual nosotros tenemos la generación por electromagnetismo, en el cual nosotros aquí tenemos una bobina, y aquí, que es una bobina, es un enrollamiento, lo voy a decir así, de cobre alrededor de un núcleo metálico para generar, ¿para qué? Para generar a partir del cambio magnético que nosotros tenemos y generamos con el imán, una corriente eléctrica que circula a través del circuito. Entonces, si nosotros pasáramos el imán por la mitad de esta bobina a alta velocidad, generaríamos electricidad. Ese es el principio básico en el cual se utiliza para los motores, y los generadores eléctricos generan electricidad. Nosotros también podemos generar electricidad a través de acciones químicas. Entonces, por ejemplo, a través del zinc y el cobre y ácido,
Esto es una reducción del mismo principio, pero aquí nosotros tenemos un material que es zinc, uno que es cobre, y que nosotros, dependiendo del material que utilizamos y la acción del ácido, lo que hace es generar carga negativa, generar carga positiva, y hacemos que la corriente, el voltaje total pase de la parte de zinc hacia la parte de cobre. Nosotros aquí tenemos en esta zona, que a mí se me pasó, voy a hacer un círculo acá. Aquí no se alcanza a ver, pero aquí en este círculo que estoy dibujando es un bombillo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos generando a partir de una batería común y corriente, y a través de un bombillo o un filamento, nosotros estamos generando energía lumínica. Para que todo el mundo pues recuerde esto, porque todo el mundo debe saber esto ya, pero como para recordar que aquí, a partir de un efecto químico, nosotros estamos generando electricidad. Y hay otra que nosotros utilizamos, o que se utiliza mucho en la parte ya industrial, pero cabe anotar que es la fusión de dos materiales en este punto. ¿Sí? Se unen dos materiales, en las cuales una es positiva y una negativa, es decir, que cada uno de los materiales tiene un electrón o un protón, sí, una parte positiva y una negativa, disculpen, dentro de la misma componente que los forman, los unen, ¿cierto? Y a partir de la diferencia de potencial que hay aquí en este núcleo, generamos voltaje. ¿Para qué sirve esto? Nosotros, la generación de voltaje es mínima, es decir, de 0.012 voltios, ¿cierto? Que son 12.2 milivoltios. Y a partir de esta diferencia que nosotros generamos aquí de potencial, generamos un voltaje. Pero esto nos sirve pues para la parte práctica, ya utilizar electricidad para la casa y generar de aquí energía, es ilógico. Este termopar se utiliza para generar energía. Medimos la cantidad de energía y nosotros podemos establecer qué temperatura hay. Y esto generalmente, lo que es la parte de termopares, se utiliza como parte de sistemas de medición en fundiciones. Por eso se le llama termopar. Otra forma de generar energía es a través de la energía solar. Entonces, generalmente está funcionando por un silicio tipo N, una unión, y un silicio tipo P por capas. Entonces, la primera capa delgada y translúcida de oro o plata deja pasar la luz, que es recibida por una capa sensible de selenio, creándose una forma de fuerza electromotriz entre las dos capas exteriores, y a su vez generando electricidad. Entonces, ya con la parte de la corriente alterna, entonces me toca un poquito empezar a ampliar el punto de vista, porque empezamos a hablar lo que es la parte de un generador de corriente alterna. Es decir, es un motor en el cual nosotros, a partir de una fuerza mecánica, hacemos que gire el eje del motor, y a partir de los cambios que genera en el eje del motor, nosotros creamos una corriente alterna. Y esto lo vimos en las casas. Por eso es que en la casa nosotros tenemos nosotros tenemos corriente alterna. Ya más adelante lo voy a explicar de una forma mucho más sencilla. Por ejemplo, a ver, estoy mal. Ya me acordé.
A ver, nosotros generalmente en las plantas generadoras lo que hay son motores gigantescos, pero no son motores. Lo que pasa es que nosotros convertimos la parte mecánica, el agua que fluye a través de una turbina, genera el movimiento del motor y esto hace que genere electricidad. Cuando, cuando nosotros tenemos suficiente velocidad, que es de 60 hercios, y suficiente potencia, más o menos las plantas generadoras generan entre 3 y 36 kilovoltios. Después nosotros subimos más el voltaje porque entre más voltaje menos diámetro de cable vamos a utilizarlo por debido al amperaje. Es mucho más bajo, pero el voltaje es mucho más alto y eso nos permite utilizar la red de transportes. Por eso andamos entre 110 y 380 kilovoltios, y es que subieron de 36 a 110. Luego baja una subestación que ustedes han visto, baja de 110 a 380, de 110 a 380 kilovoltios a 25, de 25 a 132 kilovoltios, depende de la distancia. Luego son transmitidas a las estaciones de distribución. Esto lo regula según la zona que necesite. Luego pasa a lo que es la parte de clientes industriales, que anda entre 30 y 30 kilovoltios. Y luego va a los hogares, que lo baja de 3 a 30 kilovoltios de 125 en unas zonas a 220 voltios en otras zonas. Eso depende del número de fases, aclaro. Entonces, generalmente son de 120 voltios. Esa es la razón, como para ampliar el tema. Entonces, denme un segundo. Entonces, esto que nosotros vemos aquí es la consecución de todo ese proceso industrial, desde la planta generadora hasta lo que estamos aquí en el hogar. Entonces, resumiendo, tenemos una fuente de agua, una turbina, genera una potencia. Esta potencia, a través de el tren de engranajes, aumenta la velocidad del generador. Al girar, genera una corriente, un voltaje de este estilo, que va oscilando entre más 10 y menos 10 voltios en este caso. Pero en los hogares lo estamos viendo, o sea, al final de todo el proceso, entre 110 y menos 110 voltios todo el tiempo. Y esto se llama corriente alterna. Entonces, esta corriente alterna que nosotros estamos viendo acá es esto. Entonces, el tiempo que es de 60 Hz, ¿cierto? O sea, el periodo es de 60 Hz. La amplitud es qué tanto es. En este caso que nosotros vemos aquí es de 10 voltios. Y a su vez, nosotros podemos ver que en este diagrama tenemos la corriente alterna que estamos viendo aquí y la corriente directa, que es esta línea azul que nosotros vemos acá. Entonces, ¿qué es la corriente directa? La corriente corriente directa o corriente continua, o DC, o CC, o CD. ¿Sí? Entonces, este es ¿qué es? Es español, inglés, y creo que esto es, no sé dónde utiliza porque esto no lo he visto casi. Corriente continua. Pero son las mismas abreviaturas. De las fuentes de voltaje directa más utilizadas que tenemos son las siguientes. Primero, los generadores que nosotros utilizamos, que son las pilas secas, que nos da aproximadamente 1.5 voltios. Y acá vamos a ver un ejemplo. Ya les muestro aquí. Entonces, miren, nosotros tenemos, este es la toma corriente de la pared, ¿sí? Si yo voy a desconectar este cable, ahorita van a ver por qué voy a desconectar este cable de acá. Si yo pongo a funcionar la simulación, este es la toma de la pared. Voy a cambiarla cada momento para que ustedes lo asocien con
lo asocien con lo que estamos viendo. Entonces, esto es la toma realmente de la pared. 110 voltios a 60 Hz, lo que se ve aquí en Colombia. Y aquí nosotros tenemos este que estamos viendo es un multímetro. Denme un segundo, por favor. Entonces lo que estamos viendo aquí es la corriente de la pared y esta es la onda que representa. Pero ¿qué estoy haciendo yo acá? Lo que yo estoy haciendo aquí es lo que ustedes ven comúnmente, aunque la fuente es completamente diferente, el principio es el mismo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un conjunto de diodos, es como para información de ustedes, para que entiendan qué es cómo convertimos la corriente AC en DC, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es tomando la corriente AC y convirtiéndola en corriente continua. Lo que yo puedo modificar aquí es un condensador y subirle el valor a 100. Entonces ya con esto almacena la energía y la suelta cuando es. Y esto suena la fase positiva, la fase negativa, la parte positiva y la parte negativa de la señal. Esto lo vamos a ver más adelante, creo. Entonces la idea es que ustedes comprendan cómo a partir de una toma corriente convertimos la señal en DC y nos va a dar esto. Pero ¿esto para qué es? Este aparentemente nos está dando 110 voltios DC a partir de una señal positiva, una señal AC de la corriente eléctrica normal. Sí, sí me entienden el concepto que les estoy mostrando, es como para que se den una idea de cómo funcionan las cosas y saben del para dónde van con respecto a las actividades que estamos desarrollando. Igualmente acá nosotros tenemos una batería de 9 voltios, el diagrama, y eso es lo que estamos viendo, mire, XS2, XS2. Entonces, esta es la demostración de lo que mediríamos en una batería de 9 voltios, y esta sería de 1.5 voltios, como estábamos viendo en la presentación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Con respecto a las magnitudes eléctricas, o sea, resumiendo todo, nosotros tenemos la resistencia, la unidad de medida es el ohmio, la diferencia potencial el voltio, la corriente eléctrica el amperio y la potencia eléctrica el vatio. La cosa es que quiero que entiendan una cosa como para que no se confundan cada uno. A ver, la resistencia eléctrica, imagínense que ustedes tienen un tubo del agua, ¿sí? Un tubo, y en el cual ustedes circulan agua y el agua es la corriente eléctrica, el voltaje como tal. Entonces, ¿la resistencia qué es? Si nosotros ponemos a circular el agua y el tubo se reduce un poquito en el diámetro del tubo, lo que nosotros estamos haciendo es una resistencia al paso del agua. Eso es una resistencia eléctrica. La diferencia de potencial es a qué velocidad anda el agua entre los tubos. ¿Sí? La corriente eléctrica, ¿qué es? ¿Con qué tanta fuerza va el flujo de energía a través del flujo de energía a través del circuito? En este caso, ¿qué tanta fuerza lleva el agua dentro del tubo? Y la potencia eléctrica es la combinación de qué tanta velocidad lleva el agua y qué tanta fuerza lleva el agua para hacer funcionar algo. ¿Sí me van a entender? O sea, lo estoy explicando en una forma mucho más gráfica, como para que no se confundan. ¿Alguna pregunta? No, bueno. Profesor, Neiber tiene la mano levantada. Sí, espera un segundo, por favor. ¿Dónde está Neidber? Por favor, no lo veo. Ah, ya lo vi. Sí, dígame.
Profesor, buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa, pues, qué pena con usted. Lo que pasa es que pues, yo no tengo mucho. Yo coloqué que yo no tenía. Yo estaba desde cero en la cuestión de electrónica y toda esta cuestión de energía y eso. Ujú. El concepto que usted está dando es el principio de las cosas, así comienzan a hacer las cosas, o tendría que yo ir buscando algo que me lleve a ese concepto que usted está dando. Lo que estoy dando yo es una idea general. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente cuando le pregunta el voltaje se confunden. Como el concepto para que, venga, les voy a mostrar algo para que haya más claridad. Esto está aquí. Voy a cambiarle la idea general. A ver, cuando nosotros en Colombia trabajamos a 110 voltios, ¿no? O sea, todo electrodoméstico que le vamos a utilizar funciona a 110 voltios. El amperaje es qué tanta fuerza o qué tanta potencia necesita para que funcione el electrodoméstico. El consumo que es en un tiempo determinado, cuánto voltaje y cuánto amperaje necesita para funcionar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que estoy explicando yo? Si nosotros necesitamos determinar, ¿cierto? ¿Cuál es la resistencia eléctrica? Entonces, ¿qué respuesta tendríamos? Pues, ¿qué tanto, qué tanta, qué tanta energía consumiría el circuito en sí para, como le dijera yo, es como un estimado de qué voltaje y cuánta potencia utilizaría si fuera una resistencia eléctrica. De otra forma es qué tanto un dispositivo se resiste al paso del voltaje del mismo. Por eso les decía yo, si hay un tubo cerrado en el cual circula el agua, la resistencia la resistencia eléctrica se tomaría como una reducción del tubo al paso del agua. Lo digo es como para que ustedes lo tengan en mente la idea y no se confundan en conceptos. Si yo les pregunto, bueno, ¿cuál es la resistencia eléctrica de este elemento? ¿Cuál es el voltaje de este elemento? ¿Cierto? O sea, con qué voltaje funciona tal dispositivo o tal electrodoméstico. El amperio, cuánta fuerza, o sea, qué tanta fuerza necesita para funcionar. Y la potencia eléctrica es qué capacidad de voltaje y de corriente necesita para hacer algo. Eso es todo. ¿Sí me va a entender? Sí, por favor. Ok, sí, señor. Lo hago Sí, sí, lo señor. más sencillo porque si yo me pongo a explicar acá, mire, lo voy a mostrar aquí como para que lo vean. La diferencia de potencial se puede definir como la diferencia que hay entre el número de electrones y el número de protones en el cuerpo. Por lo tanto, si se tiene el número mayor de electrones, se considera que la diferencia de potencial es negativa y en caso contrario la diferencia del paso es igual o simplemente diferencia de cero. ¿Sí me va a entender? O sea, si el agua en el circuito no se mueve, pues el voltaje es cero. Si el agua se mueve, pues la diferencia de potencial es o en un sentido positivo o en el otro sentido negativo. Así que es más fácil explicarlo así que empecé de ponerme a explicar yo la parte de electrones. Eso realmente es un poquito engorroso, pues obviamente por teoría uno debe saberlo, pero es bueno que ustedes lo lean, pero lo tengan claro en la mente de qué se trata. Igualmente el amperio, ¿cierto? Mide la definición del amperio. Los electrones que se encuentran en las órbitas más alejadas del núcleo se conocen también como electrones libres. Y estos electrones son responsables de la mayoría de los electrones de fenómenos eléctricos y electrónicos, ya que al estar debidamente atraídos a los protones núcleo, pueden moverse fácilmente de un átomo a otro. Sí, entonces, esto es un poquito engorroso, por eso lo muestro de una forma mucho más sencilla para que la tengan claro.
y a su vez les queda más fácil entenderlo. Lo mismo aquí el ohmio. Mire, el ohmio es el obstáculo o la dificultad de un material que se pone al paso de la corriente eléctrica. ¿Listo? Entonces, en otras palabras, la resistencia o el grado de oposición o impedimento de un material a la corriente eléctrica que lo recorre. Por eso es que ustedes han visto, por ejemplo, en las líneas de transmisión, que la mayoría de resistencias que se utilizan son hechas en vidrio. ¿Sí? Porque simplemente en vidrio o en cerámica, porque se resiste al paso de la corriente eléctrica, pues para que la parte estructural metálica no transfiera la electricidad, sino que esté correctamente aislada, aunque siempre hay fuga, ¿no? Entonces, con respecto a la resistencia, cambiando de tema, entonces seguimos con la resistencia eléctrica. Entonces los múltiplos y los submúltiplos del ohmio son, pues el megaohmio, el kiloohmio, el ohmio, el miliohmio, el microohmio. Me gustaría que pues empezaran a mirar estos ejercicios porque después los vamos a necesitar para hacer el cálculo de resistencias en circuitos en serie en paralelo, que más adelante lo vamos a ver, según las actividades que les mostré anteriormente. El vatio. Entonces el vatio entonces es la corriente eléctrica que produce un trabajo, que consiste en trasladar una cierta carga de electrones a lo largo de un conductor. Este trabajo se supone la existencia de una potencia que dependerá del tiempo y que dure desplazándose la carga. Y la suma de la corriente por el voltaje es igual a la potencia. Entonces, ¿qué podemos decir? Venga, lo hago por acá. Que la potencia es igual al voltaje sobre la corriente. ¿Sí? ¿Qué podemos decir del voltaje? Es que no tengo el diagrama acá, qué pena. Entonces podemos decir, insertar. Decimos que B, o sea que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, si ustedes unen estas dos, se van a encontrar con este tipo de fórmulas de la ley de Ohm. Generalmente uno utiliza una. Entonces, estas son la ley de Ohm de potencia eléctrica, pero hay unas mucho más sencillas como para que no se compliquen, que es B es igual a I. Entonces, si ustedes toman B, entonces es igual a I por R, ¿cierto? A la corriente por la resistencia. Si ustedes toman I, es igual al voltaje sobre la resistencia. Y si ustedes toman R, pues es el voltaje sobre la corriente. ¿Sí? Entonces, aquí es fácil recordarlo, por eso les digo que B, hacen un triángulo, es igual a I y se van a acordar de todas estas fórmulas. Lo mismo en la potencia. La potencia podríamos tomarla como P es igual a V, ¿cierto? Entonces, la potencia es igual al voltaje por la corriente. La corriente es igual a la potencia sobre el voltaje y el voltaje es igual a la potencia sobre la corriente. Entonces, cuando ustedes van a hacer los cálculos de cualquier cosa, con respecto al consumo de cualquier electrodoméstico, se van a dar cuenta que estas leyes se cumplen. Y esto deben de tenerlo, o sea, memorizado, porque es de uso diario. Entonces, continuando con lo que les estaba mostrando. Entonces, les recomiendo, por favor, empiecen a utilizar los múltiplos, memoricen las ecuaciones que les di como para que los puedan aplicar. Y repasen esto sí le van a preguntar sobre las evaluaciones, como la teoría de la parte de los átomos, ¿cierto? Y qué tanto, cómo se maneja la potencia eléctrica, lo que es la corriente, lo que es voltaje, desde el punto de vista de los átomos, como para repasarlo, pero que yo quiero que ustedes tengan en la mente los conceptos básicos y lo tengan clara, qué es lo que van a hacer en su vida diaria. Entonces, ¿qué vimos? Nosotros vimos la estructura de la materia,
¿cierto? Los fenómenos asociados a cargas eléctricas y magnéticas, la parte electrostática, las magnitudes de tensión, intensidad, resistencia, potencia de energía, vatio, ohmio, amperio y voltio, y donde el vatio es la potencia eléctrica, el ohmio es la resistencia eléctrica, el amperio es la intensidad de la corriente y el voltio es la diferencia potencial. De todo lo anterior, nosotros vimos ya lo que es la parte de fundamentos eléctricos, las cargas eléctricas tanto en reposo, que es la parte de electrostática, como en movimiento, que es la parte de electrodinámica, y que las cargas eléctricas se pueden dividir en carga positiva o en negativa. En resumen, entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Lo que nosotros tenemos es un refrigerador, cualquier refrigerador. Nosotros tenemos un voltaje y si multiplicamos el voltaje por el amperaje nos va a dar esto. Es decir, acuérdese que la potencia es igual a la corriente por el voltaje. Entonces, si nosotros multiplicamos casualmente, mire, si multiplicamos 110 por 2.27, pues nos daría 227 vatios. Sí, entonces ustedes cuando van a comprar un estabilizador, por eso les preguntan a ustedes, ¿y cuánta potencia tienen? Por ejemplo, ustedes fueran a comprar un refrigerador y que por cosas del destino necesitaran conseguirse un estabilizador y el refrigerador consumiera, digamos, 4 amperios, pues serían 440 vatios. Y compraran un estabilizador a 300 vatios, ¿qué pasaría? Pregunta para todos. ¿Sí? ¿Sí me están escuchando? ¿Aló? Sí, profe, sería como, pues quedarían 300, bueno, serían 100 y esos 100, no sé, ¿qué pasaría? ¿Se perderían? No, es como si yo la pusiera a cargar un bulto de cemento a usted. ¿Se me va a entender? O sea, el estabilizador lo que hace es recalentarse y se puede quemar. Sí, ¿por qué? Porque como usted, yo sé y todo el mundo sabe, aquí nadie puede cargar un bulto tan fácil de cemento y menos una niña, y es lo mismo que haríamos con el estabilizador. Le pondríamos una carga mucho más grande y correríamos el riesgo o que se dañe el fusible o que se queme el estabilizador o que se queme el electrodoméstico apenas cuando meta la carga. Por ahí estaban preguntando también en el chat. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Hacia que hay una. Sí se daña, señorita Dana. Entonces, lo mismo el televisor. Y los televisores de ahora es obligado a comprar estabilizador. ¿Por qué? Porque pues, es un consejo para todos. Cuando cae un rayo o cuando cae, o no sé, mueve la línea eléctrica o el viento mueve la línea eléctrica o cualquier cosa, dentro de la línea eléctrica nosotros vimos que nosotros estamos utilizando este tipo de ondas, ¿no? En un momento dado, digamos que esto fuera la representación de 110 voltios, sube hasta por aquí. Es decir, en un milisegundo, en un espacio muy pequeño de tiempo, sube a 220 y vuelve y baja. En ese periodo su televisor se va a quemar. Para eso son los estabilizadores. Entonces, calculamos el televisor, sabemos que consume, digamos, 50 vatios o 100 vatios. Se consigue un estabilizador que supere eso y me garantiza la protección del televisor, sobre todo los nuevos. Igual el aire acondicionado también es otro ejemplo. Por eso es la razón que nosotros no debemos utilizar el aire acondicionado, por una razón. Mire la cantidad de amperaje que consume. Entre más amperaje haya, más fuerza necesita, y entre más fuerza necesita, usted paga más. ¿Sí? Al recibo de la luz se le sube. Entonces, pasa un consumo de 50 vatios de un televisor a 1200. ¿Sí ve la diferencia tan grande entre un televisor y un aire acondicionado? Entonces, lo mismo, mire, la lavadora. Pues la lavadora sí es obligatoria, pero no consume tanto como si fuera el aire acondicionado. Se consume 3.64 amperios
Y a 110 voltios, si multiplicamos estos dos, tenemos la potencia que, o sea, el consumo total del vatiaje del microondas, que es de aproximadamente 800 vatios, ¿sí? Aunque si lo multiplicáramos nos daría 700 más 27 y un 0, como casi 810 vatios. Sí, puede ser 780 vatios, por ahí escuché, no he visto haciéndolo a ojo porque no tengo calculadora, pero bueno, ya ahorita miramos. Venga, a ver qué dicen por ahí. No dicen nada. Entonces la idea es, ustedes vean esto, analícenlo. Ustedes pueden, no les he dado las instrucciones para manejar un multímetro, pero sería bueno. ¿Cómo hacen los cálculos para calcular la potencia en una plancha? La plancha consume hasta 2000 vatios. Sí, es bastante. Lo mismo la estufa eléctrica. Mire, la resistencia total de una plancha es de 6 ohmios. Es prácticamente un corto, porque es muy bajita, y al ser muy bajita es como si yo tuviera los dos cables de la luz pegados, uno frente al otro, y hacer un arco eléctrico. Pero como hay una resistencia, por eso es que funciona la plancha y calienta el material que se opone al paso de la corriente, y por eso funciona la plancha, esencialmente. La estufa eléctrica es otro, mira, entre 3 ohmios y 6 ohmios, es muy bajita. La lámpara LED solamente consume 550 ohmios, pero un consumo de 20 vatios, es muy bajita. Y el computador de escritorio, pues más o menos unos 24 ohmios, pero un consumo de entre 200 y 500 vatios. No es mucho, y consume aproximadamente 5 amperios. Entonces, aquí hay unos ejemplos que ustedes pueden utilizar como referencia, como para entender lo que es, cómo se calcula resistencia, entre resistencia y amperaje. El voltaje siempre nos los dan, pues ya parte eléctrica sí no lo dan, pero ya cuando son circuitos electrónicos esto cambia. Y aquí está un resumen de cómo funcionan los canales de generación desde la planta generadora hasta la parte del hogar, ¿sí? Aquí está aplicado 220 voltios, es versión mexicana creo, y colombiana pues sería entre 110 voltios y 220 voltios. Y aquí hay otra que ustedes deben de ver, que son ya cuando utilizan, es el mismo sistema anterior, pero con una adición, y son todas las partes de retroalimentación utilizando plantas solares y sistemas de centro de recarga para vehículos. No sé, pues si tienen alguna duda con respecto a las actividades que les estoy mostrando. Este es el resumen completo de las actividades que hay que desarrollar durante lo que queda esta semana, que es hasta el domingo, o sea que les quedan 3 días para desarrollar esta actividad, ya que el 24, pues el próximo jueves 27 daría el siguiente resumen de la actividad 2 y dudas que tengan sobre la actividad 1, para ayudarlos para que desarrollen fácilmente las actividades correspondientes. No sé si tienen alguna duda con respecto a lo que he explicado el día de hoy. ¿Aló? No, señor, pues hasta el momento ha quedado claro. ¿Sí Pues en mi les caso, gustó la explicación así, o quieren más desmenuzadas, o les falta algo? Si tienen alguna duda, para eso es el WhatsApp. La idea es que ustedes participen en los foros también, pero si son dudas así grandes o si tienen problemas con la plataforma, yo con mucho gusto les colaboro. Y para eso creé ese WhatsApp, para que haya una comunicación directa entre ustedes y yo. ¿Qué opina Andrea? ¿Andrea está ahí? buenas noches. Pues soy Brian. No digo nada, yo no digo nada, no me puedo burlar, pero yo pensé que era Andrea, disculpe.
No, es que me metí a un correo que pues la arruiné el mío. No, y todo quedó pues muy claro. Pues en mi caso quedó muy claro, pues porque yo soy tecnólogo de electricidad industrial. Ah, no, entonces lo que expliqué el agua la cogió más fácil usted. Pero sí que es más sencilla, Sí, porque si me pongo a explicarle como explica normalmente, ay, Dios mío, es confuso, ¿no? sí, señor, todo claro pues hasta el momento. Bueno, entonces, no sé qué dudas tienen, si necesitan, lo que pasa es que aceleré mucho el tema y me descuadré en que 15, 10 minutos. Entonces, lo único que les reitero, por favor, miren el cronograma, está con tiempos y todo calculadito. El link que vamos a utilizar es este mismo para que no, pues no haya pérdida de esto. Entonces copian y pegan este enlace. Si es posible, si no, yo en estos días les envío uno nuevo porque no conozco, yo manejo más Steam que Google Meets, pero no creo que haya ningún inconveniente. De todas formas, yo me aseguro de que los links funcionen antes de empezar la clase, con eso no hay problema. Y todo el mundo debe estar pendiente en el WhatsApp. ¿Sí? La presentación de hoy. A ver. La presentación que tengo hoy, yo las voy a compartir. Los edito, los subo a YouTube y les doy el enlace. Les subo el enlace en la plataforma para que ustedes lo tengan ahí presente. Y con eso ustedes pueden repasar lo que expliqué. Listo, entonces, ¿alguna duda, alguna cosa pendiente? Bueno, entonces espero que les haya gustado. Cualquier duda, para eso está el WhatsApp. Con eso andamos en contacto y con eso no espero que el curso rinda y que la mayoría de los estudiantes entren, porque estoy preocupado, hay muy pocos estudiantes realmente. Y la idea es que todos ingresen pues masivamente a las clases. Bueno, yo los dejo entonces, que estén bien todos y no sé, no me dijeron nada, no hay preguntas, no hay dudas. Profesor, una pregunta, Sí, diga. discúlpeme que una pregunta. Usted, los horarios, puedo hacerle una pregunta por interno del WhatsApp, cuestión de los horarios. Lo que pasa es que yo a veces a estar a las 7 no se me hace un poquito complicado. Entonces depende del día, ¿no? Porque yo trabajo un día sí, un día no. Entonces ya eso lo cuadraría uno. Uno puede ver la clase después de al otro día, en caso de No que hay no pueda. ningún problema, yo siempre guardo los videos. Es más, usted está viendo mi pantalla y aquí dice detener grabación. Yo guardo los videos para que no haya pérdida de nada y los alumnos puedan estar al día en las cosas. No hay ningún inconveniente. Ah, bueno, señor, muchas gracias. Pero si es posible, mejor porque que ingrese a las actividades sincrónicas. Por si tiene dudas, yo con mucho gusto pues les doy la solución a cada uno de esos inconvenientes que tengan con las guías o cualquier cosa. Ahí estoy atento a lo que necesiten. Ah, bueno, señor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por su participación en clase. ¿Dónde es que está? No veo. Aquí está. Espere que va a tomar la foto y ya. Entonces, quedamos así y cualquier cosa pues me avisa. De todas formas, estoy pendiente de ustedes y en cualquier momento pueden llamar, excepto anoche por WhatsApp, no, pero el resto no hay ningún inconveniente. Bueno, que estén bien todos y me despido. Nos vemos entonces. Hasta luego. Muchísimas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, que Gracias, estén bien. profe. De Chao. nada, hasta luego. Buenas noches. Chao, buenas noches. Bueno, gracias.